Bueno, ya estamos aquí comenzando otra conversa de visionarias detrás de sus libros y yo feliz de estar acompañada por Susana Reina, otra de las consultoras visionarias. Hola Susana, ¿cómo estás? Encantada, Débora. Gracias por esta invitación. No, al contrario, para mí un placer enorme que estemos compartiendo este ratito juntas. Bueno, obviamente, Susana, ya escribiste 2 libros, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del primero, ¿te parece? Muy poquito para después ir al segundo, que es el que estás promocionando en este momento. Claro que sí. Ante todo, ¿quién es Susana? Danos una pistita para quien no te conoce todavía. Una pista, por favor. Sí, bueno, soy venezolana, feminista, psicóloga y trabajo en un grupo asegurador en el Caribe. Es mi trabajo principal, digo, el que me da de comer. Ok, Y además, fantástico. sí, porque eso es necesario. Ya lo dijo Virginia Woolf. Si no tienes un cuarto propio, te va a costar escribir más. Pero bueno, Exacto. ahí vamos. Y aparte de eso, soy mamá, estoy casada y formo parte de la red de visionarias, dirijo Feminismo Inc. y Femdata Consultoría, así que ahí hago magia con el tiempo para que, tú sabes, ponerme varios sombreros al mismo tiempo sin volverme loca. Exactamente, eso te iba a decir. Y entonces, ¿cómo dentro justamente de todo esto que vas haciendo, de dónde sacas el tiempo para escribir? Sí, bueno, es un arte la cosa, ¿no? Yo descubrí que yo soy buena madrugadora. Yo me Mm, puse como meta pararme un par de horas al día todos los días, como quien va a una clase. Yo dije, yo soy muy aterrizada, ¿sabes? Muy de estructura. Entonces lo que se queda como en la cabeza se me olvida. Entonces tengo que ponerle tiempo. Entonces yo dije, bueno, todos los días de 5 a 7 de la mañana yo me voy a sentar a escribir. Y a esa ok, hora hago mis columnas, hago mis lecturas. A veces no escribo ni un párrafo, pero no importa. Yo estuve sentada y estuve pensándolo y a veces borro todo lo que hice el día anterior y está bien. Y otras veces pues estoy como encendida y cuando me doy cuenta ya se me pasaron las 2 horas y estoy feliz. Pero lo puse así como una disciplina, porque bueno, es mi hora más productiva. A lo mejor otra lo encuentra mejor en la noche, en la tarde, donde sea. Pero siempre hay tiempo. Yo tuve un maestro que me dijo, tener tiempo es querer hacer las cosas. Y realmente cuando la quieres hacer, sale el tiempo de donde no lo hay. Reconozco que ahora que estoy grandota y mis hijos grandotes, me es más fácil, porque cuando estaban chiquiticos esa claro, era justo la hora loca del colegio y de las loncheras y de todo esto, y bueno, no tenía esa disposición. Pero ya después, pues se me liberó un poco de tiempo y lo aproveché para eso, justamente para escribir. qué bueno. Eso implica ya tener el hábito, ¿no? De la escritura, que, Total. que cuando uno tiene el hábito es como que el mismo cuerpo ya te está pidiendo, hay que levantarse a escribir, aunque sea un ratito. Sí, es un músculo. Escribir es como ejercitar un músculo. Entonces ya Claro, lo que antes me tomaba día y medio para cerrarlo, ahora te lo hago en un par de horas y a veces creo que los dedos saben, ¿sabes? Que yo me siento y a veces totalmente. no lo tengo aquí, pero lo tengo acá. Y entonces y sale. O sea que, Totalmente, eso se llama escritura automática. ok, mira, no le tenía el nombre. Exactamente, exactamente, que los dedos saben en realidad lo que uno quiere escribir. Quiero saludar a Mónica Delgado, que nos dice feliz de verla. Qué bueno, gracias Mónica por acompañarnos. Ok, vamos a hablar un poquitito del primer libro, ¿sí? Ok, De Incomodar para transformar. así es. Contanos un poquito, Susana. Sí, ese libro salió en el 2021 y recogió todo lo que yo había como escrito entre el 2015 y el 2021, más o menos como en 6 años. Yo fundé Ujú. Feminismo Inc. En el 2015 y empecé a escribir gracias a una gran amiga dueña de un medio digital en Venezuela, Efecto Cocuyo, Luzmeli Reyes, me dijo, ¿quieres una columna semanal? Y yo dije, sí, y empecé sin fallar un solo miércoles, que eran mis días, durante 6 años. Yo ahorita leo lo que escribí en el 2015 y me da vergüenza. Pero como dice Normal. ella, sí, como dice ella, eso significa que has evolucionado, está bien. Exacto. Si te siguiera pareciendo bien, quiere decir que tú no has cambiado nada. Entonces, bueno, Exactamente, y nos pasa a todos, exacto. bueno.
Total que hice una selección con el apoyo de una editora, Laura Lecuona, que es una feminista mexicana, y entonces hicimos como una selección en tiempos de pandemia, que uno se pone a ver al techo y decir, ¿qué hago? Pues hice esa revisión y una mejora, y entonces hice este libro que son una suerte de ensayos de reflexiones feministas en torno a diversos temas. Y me ha gustado mucho el feedback que he recibido porque ha ayudado a ver cosas que antes se veían como normales, como naturales. Claro. La opresión, la discriminación, la intolerancia hacia la mujer, la misoginia y otros temas que son tan duros que a veces tú los dices y la gente piensa que es que tienes una suerte de resentimiento o que no te ha ido bien en la vida o que estás amargada o que te victimizas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando ves que son situaciones que a ti también te han pasado, tú te paras y piensas y ya lo ves distinto. Entonces, creo que eso es una labor feminista importante, como mostrar las fallas del sistema, para que te des cuenta de que no es invento, de que no es exageración, de que son cosas que nos pasan además a todas y que no hay nada malo en nosotras, sino en un sistema que nos pone a jugar unas reglas que probablemente están diseñadas por otra lógica, la lógica masculina, y donde uno tiene que encajar a como de lugar sin pararse a pensar de que de pronto pudiéramos cambiar esas reglas, cosa que no es sencilla, pero es posible. Entonces, esa es la invitación que hago en ese libro, que por cierto ya lo tengo liberado, quienes quieran leerlo, pues ya hasta Débora se lo obsequié. Y Y yo se te lo podemos agradezco obsequiar muchísimo. a todas las chicas que están acá, chicas y chicos conectados hoy en esta actividad. Fantástico, yo te agradezco muchísimo el libro, me lo voy a leer, por supuesto, y quien quiera recibir entonces Incomodar para Transformar, que se comuniquen con Visionarias y te avisan para que lo pases. Sulimar Kawao, nos saluda. Hola, saludos Susana. Hola, Sulimar. Súper. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al libro que estás promoviendo en este momento, Atrevidas, Manual Personal para el Activismo Feminista. Contanos un poquito de qué se trata este segundo libro, Atrevidas. Sí, bueno, es también lo que yo aprendí de más de exactamente 23 grupos de mujeres que hice entre 2016 y 2022, por allí, de un curso que se llamaba Escuela para Atrevidas, y que ahora resumí en 12 lecciones y 25 ejercicios prácticos porque se complementa como con un cuaderno de actividades y que tiene en el atrevimiento su principal pilar. Me gusta mucho eso de atreverse porque la idea esa de cambiar las reglas de juego que comentaba ahora supone mucha valentía, mucho coraje. No cualquiera reta y cuestiona al sistema. Entonces, para hacerlo, pues tenemos que fortalecernos mucho en nuestro lenguaje, en nuestro cuerpo, en nuestra emoción, que son como 3 ámbitos que nos constituyen como seres humanos. Y a partir de esos 3 ámbitos, pues yo puedo desarrollar iniciativas que me permitan tener mayor impacto en mis ideas y en ese reto, ¿sabes? Antipatriarcal. Entonces, bueno, el libro se compone de todas estas lecciones con un sentido muy práctico para ayudar a quienes se quieran activar al feminismo, pero también cualquier activismo social, ambiental, sanitario, Excelente. político, en cualquier ámbito donde tú quieras hacer una transformación cultural de alto impacto, pues primero fortalecerte tú, porque no existe de ahora transformación social que no empiece por la transformación personal. O sea, yo no puedo tener un discurso para afuera y sin revisar en mí misma mis propios machismos, ¿sabes? Que además todas y todos lo somos, porque vivimos en ese, nos criamos en ese sistema. Entonces, bueno, reconocerlo en primera instancia y después ver cómo hacer ese cambio en mí para poder luego entonces tener la fortaleza necesaria para poder llevar adelante ese activismo. Así que yo creo que es un bonito inicio, porque además esa idea de atreverse ya es provocativa. Ya nada más atreverse a escribir lo que piensa, y eso es un atrevimiento grandísimo. Y los atrevimientos no tienen que ser cosas épicas. A lo mejor atreverme a callar al cuñado que está en la mesa hablando mal de las mujeres ya es un atrevimiento grande. O claro. Decir, padre, yo no voy a estudiar eso que tú quieres, sino lo que a mí me da la gana, eso es un atrevimiento. Totalmente, me encanta. No quiero tener hijos, ese es un atrevimiento grandísimo porque todo el mundo te va a presionar para que hagas
lo que dice la sociedad que tienes que hacer. Entonces, yo creo que esa idea de atreverse a atreverse es muy poderosa y es lo que yo vendo allí en el libro. Es muy poderosa y es fantástico que puedas a través del libro y de otras cosas, ¿no? Que vas haciendo, motivar justamente a las mujeres a ese cambio, que además se pueden combinar también, ¿no? Porque se puede ser activista feminista y también ambientalista y demás, ¿no? Claro, total. Exacto. Yo creo Sí, que finalmente forma parte como de una filosofía de vida. Y eso es lo interesante y lo importante, ¿no? Que uno va cambiando su claro, forma de vivir. claro. Exacto. No, Qué y a mí me bueno. gusta mucho, mucho ver el atrevimiento, no como un rasgo de personalidad. No se trata aquí de hacernos ahora las extrovertidas. Claro, No tiene nada que ver. Tú puedes ser muy calladita, muy prudente y sin embargo atreverte, ¿sabes? El atrevimiento es una competencia conversacional que se puede aprender. Y eso es súper esperanzador porque no es que yo nací mi vida y así me voy a quedar para toda la vida y que los demás decidan por mí en el espacio de la sumisión y del silencio, sino que yo puedo aprender a usar la manera como enjuicio, la manera como expreso mis ideas, puedo captar el poder que tiene mi palabra, pero al mismo tiempo conectarme con la ambición, que es una emoción preciosa que nos la han vendido como un pecado a las mujeres. O sea, tal las mujeres cual. ambiciosas como las malas de la novela, sino una mujer ambiciosa que tiene todo el derecho del mundo a querer acceder al poder. Y además de eso, si le meto cuerpo poderoso, cuerpo empoderado, cuerpo que me acompaña en esa lucha, pues cuando combino esos tres elementos, yo puedo tener más con qué para ese capital que se requiere para entonces sí decir lo que quiero decir y decirlo Exacto. con fuerza y decirlo con seguridad y que, ¿sabes? Y con miedo, pero hacerlo. Entonces, Claro, pero venciendo el miedo, que eso es lo importante, ¿no? claro, así es. Que el miedo en realidad, en este caso, yo creo que te da como más valentía Exacto. para decir todo Claro, te eso. empuja, te empuja. E igual, Claro, y la otra cosa, fíjate, te dije, no existe transformación cultural si no empieza por una transformación personal. Lo segundo, que es que yo puedo aprender atrevimiento. Lo tercero es que es colectivo. No, claro. aquí yo no quiero dar la imagen de la atrevida, empoderada, entaconada, bendecida, que puede con todo tipo Wonder Woman. No es ese no es mi ideal, esa cosa individualista liberal, sino que es un movimiento para hacerlo en conjunto, para hacer alianzas solidarias entre mujeres, para entonces avanzar más rápido, para que ese impacto de ese atrevimiento tenga más posibilidades de ser exitoso, porque si tú por tu lado, yo por el mío, y de vez en cuando siempre van a decir que somos unas locas. En cambio, si nos unimos, bueno, somos dos locas, pero ya Pero tenemos ya más más fuerza. apoyos. Claro, y esa es la magia Exactamente. de trabajar en redes, de trabajar en equipo, de unirnos, más allá de las antipatías, las insolidaridades y todo lo que dicen que somos las mujeres juntas, pues poder hacer esa masa, esa piña que pueda llevar adelante estos proyectos con mayor empuje y mayor energía, pues es vital, es una estrategia política de primer orden. Y Sí, yo le invito a total. hacer en el atrevimiento colectivo. Total, me encanta. Quiero darle las gracias a Marita que nos está escuchando. Dice, me encanta verlas atrevidas. Y ella puso también el link al libro. Así que bueno, aquí está en el Ay, chat. gracias. Y a Zulimar que me mandó saludos también. Gracias, Zulimar. No quería dejar de responderle. Con respecto a atrevidas, vamos al detrás del telón, ¿sí? Nos contabas al principio, o con respecto al otro libro, que te habías hecho el hábito de la escritura, de escribir todos los días prácticamente, etcétera. Ahora, ¿cómo te surge la idea? ¿Vos te acordás de ese momento que dijiste, bueno, wow, voy a escribir atrevidas o voy a escribir otro libro sin saber todavía cómo iba a ser el título? ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo que una amiga, que yo di este taller a unas mujeres en Cuba, ellas viven en La Habana y son unas atrevidas de primer nivel porque son mujeres activistas políticas y quieren democracia y quieren libertad. Y entonces yo trabajé con ellas, fue el reto más grande que he tenido en mi vida en términos de poder accesar
a gente que no tiene tan fácil una conexión a internet, que no tiene ni siquiera un cuaderno para anotar, o sea, son retos bien difíciles que te hacen pensar que tú lo tienes todo en la vida. Y yo dije, no me quejo más, y no puede ser que estas mujeres con esa limitación de recursos hagan tanto, y uno acá con todo, haciendo poco. Entonces, bueno, me transformó a mí en lo personal, emocionalmente, muy profundamente. Y yo dije, yo quiero capitalizar de alguna manera o escribir todas estas cosas que he ido aprendiendo, no solamente con ella, sino con todas las demás. Entonces lo puse como en blanco y negro, o sea, ya tenía como la tripa, por así decirlo, de Claro, todo el trabajo que había hecho, pero luego cómo redondear esto para que tenga sentido, no tanto en lo personal, sino en lo social, lo colectivo, que sea útil. Quise hacer algo práctico, ¿sabes? Porque mi primer libro fue mucho de ensayo, de pensar, de reflexionar, pero esta vez quería como dejarle algo a las nuevas, herramientas. exacto, más herramientas, más práctico, más tipo manual. Exacto. Sobre todo a estas mujeres que quieren, que tienen todo el empuje del mundo, pero no tienen las herramientas concretas de No cómo se hace. Porque todo el mundo exacto, te no dice qué saben hacer, cómo. pero cómo hacerlo. Entonces yo dije, bueno, y que había sido nada más compartido entre las que habían tenido la oportunidad de estar en esos cursos. Claro. Entonces digo, bueno, yo lo quiero ahora expandir y quiero hacerlo más público. Y entonces lo aterricé, pues lo escribí en blanco y negro y ahí está. Y me encantó, me eché como, Débora, como unos 6 meses, casi un año, Eso te porque iba a preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó la escritura en sí misma, no? Porque después tenemos correcciones, etcétera. Pero la sí. escritura en sí misma, ¿cuánto te llevó? Ah, no, la escritura en sí misma así como unos 4 o 6 meses, porque después tú sabes lo que es Excelente, el proceso con la editorial, claro. que entonces revisa para atrás, revisa para adelante, con la ilustradora, con no sé qué. Además es autoeditado, porque el primero sí fue con una editorial, pero esta vez dije, me voy yo por mi lado, porque me gustó más, me siento más en control. Qué bueno, me ¿Sabes? encanta, me encanta. Sí. Yo soy amante de la autopublicación, así que coincidimos, me encanta. Ah, qué bueno. Y entonces, y además que no dependo, es un contrasentido que en el libro digas lo que tú creas y tienes que hacer y después en otro sentido, no, tienes que De- esperar que te digan lo que vas a hacer. Y esa es exacto, la ilustración depender. esta. Ay, Tal eso yo que soy tan controladora. Entonces, bueno, No, esta vez lo es un tema de coherencia también, ¿no? O sea, es, exacto, seguir tu así misma es, línea también en lo que hace a la publicación. Me así es, parece así es. genial. Sí, Sí. súper coherente, claro, claro. Pero es Y bonito. Es importante además ver, porque yo sé que en el libro de Atrevidas digo que hay que pescar los juicios que te limitan, pescar esas ideas que además vienen a montón. Esta es una tontería, ¿cómo se me ocurre a mí escribir esto? Esto lo sabe todo el mundo, esto no es nada nuevo, esto seguro que ya hay 20 libros que hablan de esto. O sea, hay que hacer una lucha por apartar todos esos pensamientos que vienen. Y yo lo que hice fue que los iba anotando, como quien capta un cazador de juicios desempoderadores. Y los iba poniendo al lado y después me reía de ellos. Yo dije, bueno, y que fue el espíritu que me animó a mí con Feminismo Inc. en mis redes. Yo le dije, yo voy a escribir algo que a mí me guste. Si hay alguien que se conecta con eso y me sigue, viva Dios. Pero no excelente. puedo escribir para que los demás me aplaudan. Esa no es la idea. La idea es que yo ahí estoy. Si eso no le sirvió a nadie, bueno, aprendí de eso. Si le Tal sirvió a cual. alguien, qué bueno. Y además estamos, digamos, al escribir y al publicar, obviamente, estamos expuestas y siempre va a haber personas que estén de acuerdo y que les guste lo que nosotras estamos escribiendo y habrá otras que no. O sea, no Claro, podemos gustarle a todo el mundo. Eso desde ya. Ahora, con totalmente. respecto a la escritura, al proceso, ¿planificaste el libro antes de comenzar a escribir? ¿O fuiste escribiendo, te dejaste llevar? ¿Cómo es tu método? No, como soy así toda estructurada, pues yo hago esquemas, ¿sabes? Y hago listas. Ok. Y a mí me encantan los cuadernitos. Yo soy baby boomer, tengo mi brecha digital clara. Entonces, bueno, hay gente Escribiendo a mano. sí, me encanta escribir a mano, y además como viajo mucho, pues entonces siempre tengo el cuadernito para anotar esa idea que te vino y entonces lo meto dentro del esquema y después voy desarrollando los puntos. Me gusta más, no es lineal, tú lo sabes, no es un tema de empezar y ya, fin,
sino que le voy atravesando cosas y de pronto lo que al principio parecía que iba al final, después era al principio, pero sí un esqueleto. O sea, sí me parece que para organizar tanta idea, pues vale la pena tomarse un tiempo antes de empezar a escribir. O sea, hacer el esqueleto toma tiempo. No es que me senté y ya hice el libro. Totalmente. Pero sí, sí me gusta cierto orden, cierta estructura. De pronto hay gente que es más lanza lo que sea. Hay gente que me ha recomendado que no, que escribe lo que le parece, no sabe eso dónde va a ir y después arma. Bueno, eso es otro método. Pero a mí me gusta Sí, el orden. exacto. Para cada uno, obviamente, el método. Ahora, cuando uno tiene por lo menos los puntos claves, ¿no?, que quiere desarrollar en el libro, es bastante más sencillo, porque al no tenerlos también muchas veces se produce el famoso bloqueo Sí, del escritor que, bueno, hasta acá llegué y ahora ¿qué hago? así es, no se te ocurre nada interesante. Claro, tal cual, eso sucede también, pero cuando sabemos a lo que vamos, ahí es diferente, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo fue esta experiencia bueno, antes del tema de la autopublicación, ¿cómo fue el tema de la corrección? Una vez que dijiste, bueno, ya, terminé el libro, ahora corrijo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te ayudó alguien? ¿Cómo fue? Contanos. Sí, bueno, yo tengo un corrector natural que es mi marido. ¡Opa! ¡Qué bonito! Me encanta. Sí, bueno, él es muy feminista antes de yo conocerlo. Y él es buenísimo para captar contradicciones internas de argumentos. Aquí dijiste esto y aquí te estás contradiciendo. No puedes pensar así si él puede estar diciendo todo lo contrario, porque, o sea, él es excelente. Confieso que a veces me provoca ahorcarlo, pero es un ahorcamiento constructivo. Exactamente, tal cual. Porque es como que, wow, te deja en evidencia, ¿no? Pero que es vital porque te blinda mucho a no parecer una persona que habla por hablar, sino que a mí me gusta, yo soy muy, como soy tan territorial, tan terrestre, como te habrás dado cuenta, y tan estructurada, me gusta complementar lo que pienso con data. Entonces, Claro. y además en estos temas vale la pena porque es muy sensible a quien piense que uno está emitiendo juicios como muy particulares y me gusta contrastar eso con, no, mira, hay este informe, hay este reporte, están estas estadísticas. O sea, yo parezco más reportera que ensayista. Claro. Y bueno, confieso que me encanta el estilo periodístico porque creo que con data dura la gente como que pone otra mirada distinta. Lo otro se queda en el terreno de a mí me parece o yo pienso y eso siempre es válido. Pero cuando lo complementas así, entonces, bueno, mi marido me ayudó mucho a toda esa revisión como de contenido. Eh, corrección hasta de estilo también. En este segundo libro, en el primero fue Laura, como te dije, Laura Lecuona, que Claro. también es excelente para esto, con mucho conocimiento feminista muy sólido y que además me orientó a si estaba descubriendo el agua tibia, pues saber lo que había detrás de eso. Eso me ayudó muchísimo. Y luego vino el trabajo con mi hermana, la diseñadora, que entonces ya cuando tú lo ves en otro formato ya empiezas a notar ciertas cosas. Y luego la misma chica que me ayudó en la editorial, que de verdad, para quienes están en Venezuela, no sé si vale la pena hacerle la publicidad, pero esa muchacha, ella está en editorial en una zona muy populosa de Caracas que se llama Petare, se llaman Ediciones 912, pero ella en particular me ayudó tanto. Señora Susana, y usted lo que está poniendo aquí, fíjese, y por qué no lo pone de esta manera. Y wow, o sea, fue un nivel de asesoría que yo no me esperaba. Yo pensaba Qué que le mandaba, bueno. no, increíble, eso, y en plena Semana Santa, me acuerdo, Jueves Santo a las 5 de la tarde, Joana, mira que pasó tal cosa que estoy leyendo, o sea, me atendió de mil maravillas, le dije, te voy a recomendar con todo el mundo, porque de verdad que eso no lo consigue uno así tan fácil, esas almas No, para caritativas. nada, para nada. No, ella de verdad muy, muy buena. Hasta en la presentación que hice en Caracas la semana pasada, ella se acercó, o sea, de verdad que es una gente muy especial y bueno, está ella, es un emprendimiento y la quiero ayudar muchísimo, ¿no? Como mujer y venezolana además, que me encanta esa Claro. capacidad. Pero bueno, esa ayuda, siempre necesitamos ayuda porque hay puntos ciegos, tenemos que ser muy humildes, somos observadoras limitadas, no las sabemos todas, y hay gente que de pronto con un detalle te hace cambiar la manera como lo habías pensado originalmente
y siempre tenemos, aunque es doloroso, lo reconozco, es doloroso que alguien te muestre así como te mete el dedito en la llaga, pero necesario, porque si no después las consecuencias pueden ser muy, muy lamentables. Así que esa Claro, porque ayuda hay además, que pedirla. exacto, porque además la visión que tiene el escritor que está escribiendo el libro no es la misma que tiene el lector. Entonces, el que está corrigiendo se pone justamente del lado del lector, ¿no? Y entonces Sí, ahí es donde puede ver cuando hay incoherencias o cuando, bueno, algo no se entiende o lo que sea, ¿no? sí, sí, es vital, vital, necesario. Es Porque si no, súper. lo otro es autosuficiencia y eso no No, tiene eso sentido. no, 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 no. Incluso un poco lo que decías también al principio de el libro, o sea, que cuando leyendo lo que habías escrito al principio, allá lejos de hace tiempo. Bueno, yo te confieso que mis libros, de repente cada tanto los reviso y los vuelvo a publicar, Ah, qué porque bien. siempre uno encuentra alguna cosita que le quedó por ahí. Y Es mirando a así. distancia también es diferente. Exacto. Sí, nunca somos los mismos, siempre nos estamos transformando y eso es buena noticia. Totalmente, totalmente. Susana, ¿cuál es digamos, alguna lección valiosa, algo que sientas que te está dejando la escritura? Sí, mira, me está dejando mayor vocabulario. Me ayuda muchísimo a dar charlas y conferencias porque buscar las palabras adecuadas, investigar, exponer de manera escrita, pues obviamente está muy relacionada con la exposición verbal también. Entonces, yo me Total. siento ahora como más segura en el uso de mi lenguaje para poder transmitir las ideas que quiero. Siempre me he sentido más cómoda escribiéndola que hablándola. He sido bastante reservada, por ejemplo, en lo que tiene que ver con mi vida personal. No soy de estas personas que le cuentan sus problemas a todo el mundo y que se explaya y que, no, más bien me cuesta mucho hablar, pero el escribir me ha facilitado también abrirme más en lo personal. Y creo que es eso, creo que ha sido el haberlo hecho de manera constante, sabes, progresiva. Claro. Me siento como más liberada, quizá, para poder Te iba exponer. a decir, exacto, Sí. también, y además estás como aplicando, más allá de que no escribas demasiado o no te expongas en lo que es a tu privacidad, de cualquier manera, el libro, escribir es terapéutico, sin lugar Exacto, a duda. exacto. Es así. Y creo que yo hace como 3 o 4 años empecé a escribir mi biografía como ejercicio, ¿no? También. Sí, Y nunca es la misma. Siempre que entro a ver, a veces entro cada 2 o 3 meses a ver cómo va mi biografía. Entonces quito párrafos, cambio otros. Digo, me acuerdo de cosas que no había puesto al principio. Es decir, una vida que está viva. El pasado claro, está vivo. Y eso me ayuda de muchas maneras a siempre estar revisando lo que creo, ¿sabes? Lo que pienso, lo que decía antes y lo que ahora puedo mirar distinto. Entonces, creo que es recomendable por lo que tú dices, por el efecto terapéutico que eso tiene, por tu total. crecimiento personal, aunque al final no lo vayas a publicar, porque siempre estás como en la mente, Dios mío, ¿qué pensará la gente cuando lea esto que puse? Bueno, no pienses en eso, piensa que estás escribiendo para ti misma y a lo mejor surge una cosa increíble. Totalmente, totalmente, en especial cuando hablamos de autobiografía, ¿no? Porque si empezamos a pensar cuando lean esto, ¿qué van a decir? ¿Verdad? Nos trabamos y al final terminamos sin poner las cosas, ¿no? Tenemos Así que es. dejarnos surgir. Si después lo publicamos es otro tema, pero bueno, no hay que dejarse llevar por lo que puedan decir los demás, ¿no? Andrea, que nos está acompañando, Andrea Collazo, dice, se nota mucho que Susana escribe y tiene un gran vocabulario cuando asistes a sus conferencias. Tan Así que bello. bueno, tengo Gracias, pendiente gracias. asistir a alguna conferencia de las tuyas, Susana. Bueno, Y bienvenida. otra cosa que te quería preguntar, justamente mencionaste el tema de las conferencias y demás. ¿Qué otras oportunidades te ha abierto la escritura de tus libros, a lo mejor de los dos o de este segundo? Bueno, siempre es una sorpresa enorme cuando de pronto te ves citada en alguna parte o alguien notable
pues te pone Me entre encanta. comillas, wow, eso es un, ay, Dios mío, no puedo creerlo. Soy yo. No, en serio, o Me sea, encanta. es una Sí. recompensa enorme porque quiere decir que te leen, ¿sabes? O que alguien diga de pronto, bueno, como dice Susana Reina, ducu, 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 y yo, ¿what? Que además me pone siempre en la, ¿sabes? En la posición de saber la responsabilidad que tienes cuando escribes y dices cosas y las firmas, ¿no? Porque alguien te puede citar. Claro, cuando está escrito, tú puedes rebatir, no, eso no lo dije yo, búscame dónde, pero cuando es hablado es más difícil porque las palabras a veces quedan en el aire y cada quien al final interpreta desde su punto de vista, desde su percepción, desde su momento de vida. Entonces, siempre me ha parecido mágico eso, ¿no? El que tú puedas estar sin estar en distintas discusiones o que te puedan citar, que quede algo de lo que tú pensaste o dijiste en la cabeza de alguien y que eso pudo ayudarle a transformar su vida, es realmente la mayor recompensa que puedes tener. Y a mí me gusta mucho recoger testimonios. Cuando hice Escuela para Atrevidas los recogí. En mi libro expuse ahí unos cuantos al azar y de verdad que me siento así como 3 centímetros más grandota después que leo esas Claro. cosas, porque bueno, porque es tan reconfortante sentir que ese esfuerzo valió la pena para alguien, ya es para mí el mayor precio que pueda generar. Sí, claro, claro. Y además, no nos olvidemos que te has convertido en autora y en autora justamente lo que genera esa autoridad. Sí. Con todo ese conocimiento que fuiste adquiriendo durante tantos años, entonces es lógico que otras personas te sigan y digan, como dice Susana Reina, etcétera, ¿no? Y me parece fantástico, fantástico y el orgullo bien amplio, ¿no? Sí, Claro que mucho, sí. mucho. Eso es alimento para el alma, total. Claro, claro. Susana, ¿qué le dirías a alguien que está ahí? Ay, que quiero, pero que no puedo, pero que no me animo, pero que no sé qué. ¿Qué le dirías a esta persona, a esta mujer que está en veremos? Bueno, lo primero que le diré es que se atreva. Atrévete. Y si no sabes cómo, ahí tienes un montón de ejercicios como para lograrlo. Y además le diría que la lucha feminista, justamente en el corazón de la lucha feminista está el derecho a la palabra, el derecho a la voz. Como decía mi maestra Evangelina García Prince, tu palabra es tu poder. No tenemos otra cosa en la vida que nuestro lenguaje, que el poder y el transformador de la palabra. Las palabras son acción y lo que yo digo y lo que escribo y lo que expreso es mi libertad y mi derecho más genuino a ser quien soy y a estar donde estoy. Entonces, la historia está llena de montones de mujeres que no pudieron decir que fueron castigadas cuando hablaban, ahorcadas, quemadas, vivas. Totalmente, Montones de mujeres que totalmente. tuvieron que firmar como hombres para que las publicaran. Mujeres Exacto. que tuvieron que trancarse y cerrarse ante la evidencia de una penalidad social muy grande porque eso no nos estaba permitido. Entonces, yo creo que nada más el acto de, aunque sea un artículo en Visionarios, en la revista, en Feminismo Inc., cualquier cosa, yo tengo blogueras que escriben 2 párrafos y está bien. Si Está con eso perfecto. expresas tu palabra, no tiene que ser una cosa a veces creemos que es que tiene que ser como escriben los grandes. Y luego, bueno, cuando sea grande escribiré como los grandes, pero mientras tanto yo puedo atreverme a decir lo que pienso y dejarlo por escrito y que además hacerlo público, porque el tema no es escribir solo para mí en un diario personal, es exponerme, es que los demás Exacto. vean, y a lo mejor me caen con todo, pero buenísimo porque te notaron, ¿sabes? Porque ya entraste en el radar, aunque sea para descuartizarte, y de ahí se aprende, con la crítica se aprende mucho y hay que, tú sabes, sacudirse el polvo y lamerse las heridas y seguir para adelante, sobre todo Siempre. si crees en lo que estás diciendo, pero hay que hacerlo, hay que dar el paso al frente, hay que exponerse y pedir toda la ayuda que sea posible. Yo le digo a muchas, dale, escríbelo, yo te ayudo, dale formita y te corrijo los signos de puntuación si es que tienes dificultades ortográficas, y hay que hacerlo. Y lo otro que recomiendo siempre es que para poder escribir hay que leer. Lee. Totalmente. Algo que no sea Twitter o Instagram, o sea, un libro. Aunque sea un capítulo todos los días, tú escoges el horario,
hay que leer porque eso es lo que te da mundo, ¿sabes? Te da Exacto. riqueza de visiones. Te abre la cabeza, ¿no? Muchísimo. Total, Exacto, total, te da otras ideas, te claro. enriquece, por supuesto. Hace, o transcribe el párrafo o la frase que más te gustó. Eso te va como facilitando, porque acuérdate que además no es solamente lo que pienso, sino que la emoción y el cuerpo están metidos allí. Entonces, Somos a un veces, todo. sí, a Exacto. veces deja que tu cuerpo hable, escribe lo primero que te venga a la mente. O sea, hay que soltar, dar rienda suelta y ver la forma como eso que tú piensas se transforma en algún mensaje que pueda serle de utilidad a alguien, pero hay que hacerlo. Atreverse se aprende atreviéndose, no hay otra manera. Exactamente, y dejándose fluir. Exactamente. Quiero leer algo que puso Marita también. Ok, Dice, Susana es una referente y se lo ha trabajado. Se ha preparado, investiga y estudia. Y un libro, sus libros son conferencias, reconocimientos, son muestra de esa autoridad que dice Débora. Tu palabra es tu poder, así es. Y gracias Marita, después, tan bella. sí, Es es una divino. atrevida, Marita es una atrevida, junto con Andrea y Laura y todo su equipo de visionarias. Es Totalmente, una por cosa, algo Visionaria se está creciendo. Si no se atrevieran, así es. Visionarias no estaría creciendo como está creciendo. Bueno, y después agregó Marita, muchísimas gracias Marita por estas ayudas. Está poniendo los links a artículos y demás. Gracias. Eh, para ir cerrando, Susana, que me encantaría que estemos juntas aquí hablando muchísimo tiempo más. ¿Estás pensando, o sea, más allá de la biografía, estás pensando en un tercer libro que tenga que ver con el feminismo? Bueno, no lo tengo en el radar ahora. Yo voy anotando como temas en mi libretita. Este, y si me voy por algún lado, me encantaría hacer como una propuesta de procesos de transformación cultural más amplios, ¿sabes? No solamente ya enfocados en el feminismo, sino más, más el cómo y el para qué y el por qué y cómo hacer para vivir en una sociedad más amable, una sociedad menos, sabes, que menos presionante, sobre todo en torno al consumo o al capitalismo o a la producción excesiva a toda costa o al sálvese quien pueda, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Niñas y niños también, adolescentes, que puedan construir un estilo de vida mucho más igualitario, más horizontal, más cooperativo y menos Menos orientado a la violento. competitividad, ¿sabes? Y de Ujú. ese tipo de valores con el que por lo menos yo me crié, que era cada quien vea por lo suyo y hay que, la vida es dura y todo tiene que ser con mucho esfuerzo y sacrificio y concha, le termina fatigado, pues. O sea, una sociedad Totalmente. muy cansona, muy enfermante. Entonces, me encantaría voy a empezar a leer acerca de esos temas y ver cómo podemos ponernos de acuerdo para poder generar espacios más, sí, más cómodos para donde se pueda vivir con mayor libertad, mayor calidad de vida y no tener Exacto. que entonces pagar por vitaminas y médicos y llegar a viejos asustados. Y además viendo a ver cómo sobrevivo. No me gusta una cultura de la sobrevivencia, sino de la No, vivencia, de la vivencia. exactamente, totalmente de Bueno, a lo acuerdo. mejor me meto por ahí, por esos temas, un poquito más adelante. Qué bueno, porque bueno, además siguen estando conectados con ese atrevidas y con todo esto que estás queriendo compartir y motivando y demás. Así Sí. que, bueno, entonces conversaremos de vuelta cuando salga el tercer libro. Ojalá, gracias. Además de seguir viéndonos en Visionarias desde ya, con muchísimo Totalmente. placer. Fantástico. Susana, Gracias, ha Bebo. sido un placer enorme para mí compartir esta conversa de visionarias detrás de sus libros. Y bueno, ojalá hayamos ayudado a muchas mujeres a que se animen a escribir. Y bueno, que te tomen como ejemplo también, ¿no? De tu proceso y de tu forma para que se animen y que escriban. Así que Así es. yo
súper, súper agradecida por este tiempo que me brindaste. Y bueno, y gracias de vuelta a Marita y a Andrea por este espacio. Y nada, que nos vemos en este espacio mismo el próximo mes. Y muchísimas, muchísimas gracias, Susana, de nuevo. Te A ti, mando Débora, por este trabajo tan un bello que abrazo. haces con Visionaria. Gracias, de verdad. Me sentí No, súper gracias a ti. Un abrazo virtual. Chao, chao, gracias.